El 3 es muy simple, el 3 es niveles de organización, o sea, es el concepto niveles de organización de la naturaleza y de la materia, que es el tema con el que se comienza siempre en nuestra materia. En primer año, en segundo, entonces, en primaria, cuando yo trabajaba en primaria también empezábamos desde allí, porque es lo que nos da el faro para guiarnos en todo este camino, en toda esta navegación que vamos a hacer sobre las ciencias naturales, la biología, la fisicoquímica, ¿no? Entonces, acá, ¿qué te dice? Te dice, ubica el nombre dado, o sea, todos estos nombres, estos conceptos que aparecen acá, en este recuadro, átomo, comunidad, individuo, sistemas de órganos, tejidos, hasta llegar a célula, ubicalos en el espacio correspondiente. ¿Sí? Acá ustedes tienen un esquema que dice la materia que está conformada o que forma parte del mundo vivo y el mundo inerte. El mundo inerte es el que no tiene vida, no es el muerto, ¿sí? Es el que no tiene vida, que nunca tuvo vida. La roca, el agua, el aire, esos forman parte del mundo inerte, ¿sí? Acá hay líneas y en esas líneas es donde tenemos que tratar de ubicar estos conceptos que están acá, que forman parte de los niveles de organización. Por ejemplo, ¿cuál es la parte más pequeña que todavía conserva las propiedades vitales o que cumple con las funciones vitales? Es la célula. Entonces, célula, sabemos que vamos a poder ponerlo acá. En el mundo vivo es la primer parte más pequeña del mundo vivo, célula. A su vez, esa célula, y acá me dice, usa este conector. El conector que dice es la unidad de. Yo diría, la célula es la unidad de. ¿Eso qué significa? Que muchas células juntas van a formar, ¿qué cosa? Un tejido. Muchos tejidos juntos van a formar un órgano. Muchos órganos juntos van a formar tal cosa. Tal cosa junta va a formar tal otra. ¿Está bien? Eso es la unidad de. Cuando hablamos de unidad, ¿a qué nos referimos? A uno. Una célula sola sería un organismo unicelular. Una bacteria, un virus, un paramecio, una ameba, es una única célula, ¿sí? Organismos inferiores. Pero si esas células se juntan para formar un tejido, ya estamos hablando de una unidad que se sumó, se hizo pluricelular, y entonces va a organizarse en otra estructura, en otro nivel de organización, en un nivel superior. Vamos subiendo los niveles como si subiéramos una escalera, ¿sí? Y en el mundo inerte también hay niveles de organización. Es un nivel de organización que está presente en toda la materia. La mínima parte a la que se puede dividir un cuerpo, ¿cuál es? El átomo. ¿Hay átomos en el mundo vivo también? Y sí, claro, nosotros somos organismos, somos un conjunto de sistemas de órganos, pero tenemos átomos también. O sea, si nos pudiéramos desarmar hasta hacerlo más chiquitito posible, llegaríamos finalmente al átomo, ¿sí? A las moléculas. O sea, no es que solamente el mundo inerte tiene átomos y moléculas y el mundo vivo solamente tiene muchas células. No, no. Todos tenemos átomos y moléculas, solo que el átomo y la molécula sola, si no se fue organizando, subiendo el escalón en los niveles de organización, no hubiera llegado a organizar la vida, a esto que se estudia cuando se estudia el origen de la vida, ¿no? El origen, el comienzo de la evolución, ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Se acuerdan? Esa sopa primitiva donde se juntaban estas biomoléculas y por acción de los rayos y los relámpagos, porque había una tormenta eterna en ese entonces, generó la energía necesaria para que esas biomoléculas se empezaran a agrupar y formaron las primeras células, esos primeros organismos que se llamaron coacervados. Eso es tema de biología de segundo año. Entonces, ahí que dice, observa ese cuadro anterior y responde, ¿qué tienen en común el mundo vivo y el mundo inanimado? Lo inanimado es lo inerte, lo que no tiene vida. ¿Por qué? Porque viene de un concepto antiguo, en la antigüedad se hablaba del ánima se le decía a el alma, y se asociaba el alma con el ser humano. Toda una época histórica, ¿no? Filosófica. Entonces,
los animales se pensaba en ese entonces que no tenía alma, hoy día tampoco tienen alma, ¿sí? Son animales, los queremos, son nuestras mascotas, son animales de compañía, pero no se afirma que tengan un alma. Pero esa alma que identificaba al ser humano específicamente era lo que le daba ese estado de ánima, de estar animado, ¿no? Como un alma que me mueve a hacer cosas, a perfeccionarme, a crecer, a conocer, a ser feliz, etc. Cuando se habla de lo inanimado, es que no tiene el alma, entonces no le falta todo lo demás. De ahí que ustedes entienden y nos damos cuenta que cuando hablamos del dibujito animado, ¿qué es un dibujo animado? Es un dibujo que normalmente es inerte, pero se hace una sumatoria, una digitalización de esos dibujos cada vez más cercanos y al pasarlos rápidamente parece que tuviera vida, parece que se estuviera moviendo, ¿no? ¿Quién no ha hecho esos dibujitos en la solapa de un cuaderno, de una hoja? Un bracito que se va moviendo, 80 millones de dibujitos, los pasamos rápido y parece que nos saluda o que se mueve, ¿no? Ese dibujo animado es que le estamos tratando de dar ánima, alma, movimiento, vida a un dibujo que en realidad es inerte. ¿Tá? O sea que ahí con esto que estoy diciendo ya resolvimos esto. Ustedes van a poder contestarlo escuchando, tomando nota y volviendo a repasar lo que digo, ¿no? ¿Cuál es la unidad constitutiva de la materia? Ya lo dije, ¿sí? El átomo es lo que constituye toda la materia, sea la materia inerte o la materia viva. ¿Sí? Esto que decía, ¿la célula tiene átomos? Claro que sí. Tiene átomos, tiene moléculas, tiene biomoléculas y sigo subiendo el escalón hasta llegar a la constitución específica de una célula tipo y después cómo se van organizando hasta formar un organismo. Luego, en el punto 4, es un acróstico. Un acróstico es esto con una palabra central que va a formar una palabra o una oración a veces y hacia ambos costados, derecha e izquierda, estas referencias que me van a dar alguna palabra específica para ir contestando. Sobre el tema sustancias, ¿sí? Entonces ahí uno va a tratar de usar la lógica, no inventar, no poner cualquier cosa porque entra en los cuadraditos, lo pongo igual, sino tratar de pensar en este tema a ver qué me puedo dar cuenta. ¿Pueden quedar algunos sin resolver? Y sí, pueden quedar sin resolver. Y después lo vamos a ir completando cuando hagamos el Zoom, ¿sí? Pero lo que no puede ser es que uno lea y diga, no entiendo. El otro tampoco. El otro tampoco. Wow. Hay que confiar más en uno mismo para tratar de saber que algo tiene que saber, algún conocimiento mínimo o algún conocimiento prioritario de los que se estudiaron el año pasado, más allá de la pandemia, más allá de la virtualidad, algo tiene que haber quedado en nuestro haber, ¿sí? El punto 5 también es un punto bastante simple. Tiene que ver con los compuestos químicos, estos átomos que se organizan para formar moléculas y estas moléculas que se organizan para formar compuestos químicos. Pero en este caso puntual se menciona la diferencia entre sustancias simples y sustancias compuestas, ¿sí? Una sustancia simple, como ustedes saben, es aquella que está formada por átomos de la misma naturaleza o de la misma especie, o sea, átomos todos iguales. Esos átomos, si es uno solo, vamos a estar hablando de una sustancia monoatómica, mono recuerden que significa uno, un solo átomo, o puede que sea una sustancia simple que tiene la misma especie, pero que tiene dos átomos, diatómica, o que tiene muchos átomos, pero siempre todos iguales, porque estamos hablando de una sustancia simple, con átomos iguales. En cambio, las sustancias compuestas son las que tienen átomos diferentes, combinados, ¿sí? No es el mismo átomo, tiene varios. Entonces, ¿qué me pide esta actividad? Me dice que complete esto que está acá en línea de puntos, agregando las moléculas o los compuestos que están acá arriba en esta tabla. Entonces yo tengo que interpretar primero, digo, a ver, cloro-sodio, cuyo nombre científico es cloruro de sodio, es un compuesto, la sal de mesa es básicamente, ¿no? Cloruro de sodio, tengo dos especies químicas, la especie cloro y la especie sodio. Por lo tanto, es una sustancia como
compuesta, porque son dos o más especies diferentes de la química, de la tabla periódica, ¿sí? Voy a fósforo. Fósforo es el símbolo químico del fósforo, la P mayúscula, 4 como subíndice. Este numerito de abajo significa que la molécula de fósforo está formada por átomos, por 4 átomos iguales de fósforo. Quiere decir que es una sustancia simple, pero que tiene 4, o sea, tiene más de 2, por lo tanto es poliatómica. Entonces acá voy a poner poliatómico, más de 2 átomos iguales, y el ejemplo que voy a poner acá es el fósforo. Pero hay una línea más, entonces probablemente haya algún otro que también sea una sustancia simple, porque tiene átomos idénticos, pero que tiene más de 2. ¿Sí? Muy bien. Sigo avanzando por acá, ¿sí? No les quiero, como digo siempre, no les quiero resolver todo, porque no tiene gracia, o sea, no podemos saber si aprendimos o no, porque ya te lo dieron todo listo. Sigo con O2. O2 es la fórmula molecular del oxígeno, el oxígeno que respiramos, y el 2 significa que hay 2 átomos idénticos de oxígeno. Por lo tanto, es una sustancia simple, porque tiene el mismo tipo de especie química. ¿Y cuántos tiene? ¿Uno? Para ponerlo acá en mono, no. ¿Tiene poli? ¿Tiene muchos? No, tiene 2. Por lo tanto, en diatómica voy a poner oxígeno. Y me sigo fijando si hay alguna que también tenga 2. El cloro, ¿ven? También tiene cloro molecular, también es diatómico. Entonces va a ir también acá en el casillero de diatómica. Sigo, fíjense acá que, bueno, la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Es decir, todos estos numeritos de acá abajo, que se llaman atomicidad y que son subíndice, porque son numeritos pequeños que se escriben por debajo, apenitas del renglón, indican que son 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Si tuviéramos que armar un modelo molecular con pelotitas de telgopor, de plastilina, de lo que fuere, o una maqueta gigantesca de la molécula de glucosa, necesitaríamos 3 diferentes, de diferente color. El color que querramos, 3 distintos porque son 3 especies químicas distintas, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y después, ¿cuántas necesitaríamos? 6 rojas, por ejemplo, para que hagan de carbono. 12 blancas para que hagan de hidrógeno. Digo el color que quiero, que se me ocurre, ¿no? Y 6 más azules para que hagan de oxígeno. Con lo cual, miren, para armar una sola molécula de glucosa necesitaríamos un total de 24 pelotitas. O 24, no sé, bolitas de jugar, ¿no? Al opi. O 24 huevos, pero todos pintados del color que van a representar al átomo específico, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, un modelo químico. Y acá, bueno, seguís mirando las distintas moléculas o compuestos químicos que aparecen acá y los vas ubicando según lo que les expliqué recién. Después dice, el 6. Completa el siguiente cuadro con las sustancias dadas y describe cada una de ellas. Describe, no es una descripción que voy a buscar a ver qué es y investigo sobre, no dice, ¿sí? Describirla en cuanto a lo que estamos viendo, si es simple, compuesta, ¿sí? Si es atómica, diatómica, poliatómica, ¿está bien? Entonces, vamos con N2O2, lo pongo acá en la sustancia, N2O2 es el nombre, químicamente es el agua oxigenada, ¿sí? En el caso de que fuera H2O2, en este caso, perdón, es el óxido nitroso, que después ustedes van a ir aprendiendo cómo, pudiendo ver una molécula, le pueden nombrar como lo nombré yo, no es un invento, si ven que uno lo mira y se saca cuentas mentales rápidamente y se llama óxido nitroso, ya lo van a aprender. Pongo óxido nitroso, fórmula o símbolo, el que veo acá, N2O2. Si no conozco el nombre de la sustancia, no pongo, dejo el espacio, ¿sí? Después veremos qué nombre químico recibe. Y me pregunta, o tengo que poner si ese N2O2 es una sustancia simple o compuesta. Sabemos que es compuesta porque tiene 2 átomos diferentes, 2 tipos de átomos, 2 tipos de elementos químicos
diferentes. Un elemento nitrógeno y el otro elemento oxígeno. ¿Sí? Entonces es compuesta. ¿Y el tipo de molécula cómo es también? Y es una molécula compuesta. No se puede poner en este caso si es poliatómica, diatómica o monoatómica. Es compuesta, o sea, se llama igual que la sustancia. ¿Está bien? Vamos con el hidrógeno. H solo es hidrógeno solo. Entonces, ¿qué pongo? Hidrógeno, la palabra, el símbolo H, y ahí empiezo a interpretar si se trata de una sustancia simple, compuesta, qué tipo de molécula es, y para eso vuelvo a mirar acá lo que habíamos completado en el cuadro anterior. ¿Sí? Que ustedes vuelven a escuchar, van anotando, acá donde está la línea de puntos, ahí escriben lo que yo dije, qué es una sustancia simple, qué es una sustancia compuesta. ¿Sí? El 7 sigue en la misma sintonía, también me dice que voy a estar trabajando con sustancias simples y compuestas, pero ahora en lugar de ponerme el nombre y su molécula, me pone su modelo molecular, esto que yo le decía, las pelotitas, los dibujitos, ¿sí? Primero dice, ¿cómo se representan los siguientes elementos? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo tendría que representar? ¿Sí? Entonces, uno diría, bueno, voy a la tabla periódica y me fijo cuál es su nombre. O sea, para empezar, sería eso, jugar un poquito con la tabla y ver cómo se llama este que es Cl, este que es la C, el que es Pb, el que es Zn, buscar el nombre que tiene este elemento. Después seguiremos nosotros avanzando con otros puntos, ¿sí? ¿Por qué crees que el símbolo con que se representan los elementos a veces tiene más de una letra? Esto seguramente ya lo hablaron en primero y en segundo, pero bueno, es preguntarse por qué algunos así, por qué otros no, por qué algunos que, por ejemplo, su nombre comienza con la letra C, el símbolo no empieza con la C. ¿Por qué hicieron eso? Encima que es complicado, encima me marean con las letras, ¿no? Preguntamos a ver a qué se deberá. Y el punto 3 dice, observa estos modelos y en el 4, solo observa, míralos, prestale atención, ¿no? Y dice, de las representaciones o modelos observados arriba, en este punto 3, reconoce cuáles moléculas corresponden a sustancias simples y cuáles corresponden a sustancias compuestas. Y definí ambos casos. O sea que ven que el punto 5, 6, 7 y el 4 del 7 siguen hablando del mismo tema, ¿no? De una forma va como dando vueltas, ¿no? Profundizando para ver si realmente a uno le va quedando claro y no importa que uno tenga que volver al 4 o al 5 cada vez, no importa, cada uno tendrá sus tiempos, su forma de incorporar el concepto, así es que para algo el tutorial para que uno lo pueda ver todas las veces que sea necesario, ¿sí? Poniendo pausa, escribiendo, volviendo para atrás, adelantando, retrocediendo. ¿Está bien?